¿Qué tal? Aquí estamos una vez más en mi canal Moontropía y esta vez pues os traigo un vídeo del cual no tenía pensado hablar porque es que ni siquiera sabía nada sobre este tema hasta hace muy pocos días, pero hace cuestión de una semana hemos notado cambios así muy drásticos y muy bruscos en Gaby. Entonces pues me puse así un poco a investigar y quería leer un poco y esto es lo que he encontrado y sobre lo que os quiero hablar. Así que no me enrollo más y ¡comenzamos! Vosotras preguntaréis, ¿sobre qué me quiere hablar esta mujer? ¿Qué es lo que ha leído y qué es lo que ha aprendido? Pues veréis, os quiero hablar de la denominada crisis de los 2 años, que como mi hijo va más adelantado de la cuenta en esto también de las crisis, pues la ha empezado a tener ahora, que le quedan pocos días para cumplir los 18 meses. Antes de empezar a contar lo que he leído, os voy a contar qué es lo que he notado en cambio en Gaby, la crisis, cuáles son las características que a mí me han hecho pensar que es esa crisis que la ha tenido un poco antes, y luego pues los consejos que he leído, ¿vale? Os empiezo contando los cambios que yo he notado en Gaby. Pues mirad, sobre todo muchísimos cambios en su comportamiento. Por ejemplo, Gaby era un niño que era muy cariñoso, siempre estaba dando besos, siempre estaba dando abrazos, todo era así, todo le parecía estupendo siempre, era muy obediente, cualquier cosa que yo le decía, no era agresivo, no cogía rabietas, apenas lloraba. Yo ya también empezaba a notar que demandaba muchísimo menos pecho. Y entonces pues de buena primera, así de un día para otro, porque no sé deciros exactamente qué día fue el que empezó a ponerse así, pues todo lo que yo conocía de Gaby de buena primera ha cambiado y todo empezó a ser caótico. Todo era que no, bueno, sigue que no, no sé qué, no. Todo que no, todo lo quiere hacer solo, no me deja que le haga nada porque todo lo quiere hacer solo. Ha empezado a demandar muchísimo pecho, creo que nunca, bueno, no voy a decir nunca porque yo es que creo que las cosas que nos pasan anteriormente se olvidan, ¿no? Con el paso del tiempo, pero hacía mucho tiempo que no me demandaba tanto pecho y estaba tan cansada yo. Luego también pues no obedece en nada lo que le digo, es como si no escuchara. Coge unas rabietas que yo nunca la había visto en Gaby. Muy mal comportamiento. Bueno, es que os puedo empezar a decir cosas y de verdad que es que me sorprendo de todo el cambio tan drástico que ha dado de buena primera en mi hijo, que era súper sociable, con todo el mundo quería estar, y aparte de todo ese cambio, por ejemplo, ahora es todo mamá. Mamá, yo tengo que estar para todo, no quiere saber nada de nadie, lo coge cualquier miembro de nuestra familia y protesta, solo quiere estar conmigo y solo quiere tomar pecho. Y luego lo más sorprendente de todo es que a pesar del apego que tiene conmigo, luego todo lo quiere hacer él solo. Por ejemplo, le pongo la comida y él quiere comer solo y que yo no le dé de comer. Y como yo intento darle de comer, se lía. Empieza a protestar, a llorar, me tira el plato de la comida, tira los tenedores, se pone de pie en la trona, intenta salirse de la trona. Bueno, caótico. Entonces, pues la otra noche ya desesperada, hablando con mi pareja porque decíamos cómo vamos a afrontar esta nueva etapa, cómo vamos a hacerlo, porque claro, yo estoy muy cansada, estoy todo el día dándole el pecho, tengo que estar todo el día detrás de él. Si ya de por sí mi hijo es nervioso, pues ya os podéis imaginar cómo estamos. Pues entonces pues me puse a leer, ¿no?
y encontré en una página, que además os dejaré abajo en la cajita de información el enlace de la página porque me pareció súper completa, la información genial y además explican todas las crisis. Entonces pues me puse a leer y vi que a los 2 años hay una crisis de lactancia para los bebés que siguen lactando y una crisis de crecimiento. En cuanto a la crisis de lactancia, para vosotras las mamás que seguís dando el pecho continuado, como por ejemplo en mi caso, la Asociación Mundial de la Salud, como ya os dijo, pues recomienda dar el pecho a vuestro bebé hasta los 2 años, ¿no? Más o menos. Entonces, ahí se da como que es el final del ciclo de la lactancia porque ellos ya empiezan a despegarse de lo que es el pecho de la madre y antes de que suceda eso, pues hay una crisis muy grande, que es en este caso la que estamos viviendo nosotros. Y esta crisis de lactancia no es en sí para producir más leche, no es para producir más leche como a lo mejor en crisis de los 3 meses o el mes y medio sucedía, sino esta crisis de la lactancia tiene más que ver con la crisis del crecimiento. Cuando ellos cumplen 2 años, todo esto lo voy a contar que es la crisis de los años, lo que pasa es que Gaby pues la está pasando un poco antes y como ya os digo, pues cada niño pues, puede que la pasen a los 15 meses, a los 18, a los 22 meses, porque cada niño pues tiene su ciclo de crecimiento diferente. Bueno, pues en esta crisis del crecimiento, que es por eso por lo que hay una crisis de lactancia, lo que les pasa a ellos es que empiezan a notarse que son más independientes en el mundo. Empiezan a controlar sus movimientos muy bien. Si os fijáis, cuando empiezan a tener estas crisis, vuestros hijos ya no son tan torpes con los movimientos como a lo mejor eran unos meses anteriores. Y ellos pues realmente se dan cuenta de esa evolución que han tenido y empiezan a volverse muy independientes, ¿no? Todos lo quieren hacer solos, empieza la etapa del no, porque hasta ese momento ellos, todo era papá, mamá, todo su círculo éramos nosotros y nosotros éramos los que decidíamos qué se hacía y qué no se hacía, porque ellos eran totalmente dependientes a nosotros. Ellos se vuelven más independientes, quieren hacer todas las cosas solos. Por ejemplo, Gaby quiere empezar a ponerse los calcetines solo, si se lo intento yo poner se mosquea, quiere comer solo, si le doy yo de comer se mosquea, quieren hacer lo que quieran y empiezan las denominadas rabietas grandes. Porque aunque ellos se creen que son independientes, pero no pueden hacer todo lo que les gustaría hacer. Entonces se frustran muchísimo. Es más, yo por ejemplo me he dado cuenta que mi hijo cuando quiere hacer algo que no puede hacerlo, se mosquea con él mismo, se tira al suelo, se da cabezazos, se empieza a arrastrar por el suelo. Y empieza pues eso, la etapa así como es como una mini adolescencia a los 2 años, ¿no? Que madre mía lo que nos queda cuando tengan 14 o 12. Y eso tiene que ver con la crisis de la lactancia porque aunque ellos a sí mismos se notan que son más independientes, pero no quieren perder ese vínculo tan grande que tiene con su mamá, y entonces pues empiezan a lactar muchísimo más, a tomar mucho más pecho de la cuenta y puede ser algo que de verdad que es increíble de las veces que más va a tomar pecho, que no se va a separar, es una detrás de otra, acaba de comer y te vuelve a pedir y tú dices, pero que es que no puedes tener hambre. Todo esto pues suele durar, como he leído, pues unos cuantos meses hasta que todo vuelve a establecerse poco a poco. Ellos ya empiezan ya a terminar de controlar sus movimientos, se vuelven todavía más independientes para hacer las cosas por sí mismos y se empiezan a dar cuenta que sí pueden hacer cosas que a lo mejor ahora no pueden hacer. Porque son
son personas chiquititas, por mucho que mi hijo quiera, mi hijo no se va a poner ahí a montar un mueble de Ikea, a ver si me entendéis. Por mucho que a lo mejor vea al padre montar un mueble de Ikea y a él se le meta en la cabeza que tiene que poner un tornillo. Pero bueno, con esto yo creo que he resumido un poco lo que es la crisis. No sé si me he explicado bien porque, como ya os digo, como ya os he dicho en varias ocasiones, no soy experta. Me baso en lo que aprendo día a día y en lo que voy leyendo. Lo que pasa que igual que a mí me ha gustado leerlo, pues yo quiero transmitirlo porque estoy segura que muchísimas de vosotras no conocéis esto para nada, igual que me pasaba a mí, vaya, hace varios días. Y ya una vez que he entendido lo que es la crisis esta, una crisis de verdad horrorosa, pues bueno, también leí pues ciertos consejos que te dan para que los papás la podamos llevar un poco mejor y más tranquilos. Sobre todo, una de las principales cosas que se hace bastante hincapié en esta crisis es tener paciencia. Porque son niños, son fases de su crecimiento que tienen que pasar, que no nos lo tomemos como que hemos hecho algo mal en su educación y tenemos que entender que son fases de su crecimiento, que ellos no lo hacen por hacernos la puñeta, ni muchísimo menos. Que todo pasará, igual que ha pasado la época de los cólicos y los dientes y los gases y todas las crisis que hemos pasado hasta ahora, que pasará, que es una crisis más. Lo que pasa que, bueno, que necesita su tiempo. Ellos están investigando el mundo y tienen que aprender muchísimas cosas. Y la forma de que ellos tienen de aprender las cosas es investigando e intentando hacer las cosas por ellos mismos y equivocarse y caerse y nosotros lo único que podemos hacer es siempre estar a su lado, guiándolo, observándolo, haciendo que todo sea más ameno. Y bueno, pues eso, es que me voy del tema, porque es un tema muy extenso. Es un tema que se puede hablar muchísimo y me encantaría poder debatirlo entre todas, así que os animo a que me escribáis muchos comentarios diciéndome si os la habéis pasado la crisis, qué habéis hecho, cómo la habéis afrontado, a qué edad pasó vuestro hijo la crisis, no sé, cualquier cosa, si conocíais este tema, si no conocíais este tema y por supuesto si conocéis algo más que yo no he explicado, que también me lo escribáis. Porque es un tema de verdad que es súper interesante y eso, chicas, que os animo a que me escribáis. Y pues no me enrollo más en este vídeo. No olvidéis darle a me gusta al vídeo si os ha gustado, suscribiros en el canal ahí abajo y por supuesto si os apetece que compartáis el vídeo para que así me conozca muchísima más gente. Espero que os haya parecido interesante este vídeo sobre lo que hemos hablado y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un besito muy grande, chicas. ¡Adiós! Esta vez me he enrollado mucho también. Prometo en el próximo intentar que no.